Buenas tardes. Hoy tenemos el honor de tener en el Colegio Mayor a don Jaime Mayor Oreja. Antes de pasar a presentarle, me gustaría darle las gracias por aceptar nuestra invitación y a venir a hablarnos de, como ha dicho Peri, algo tan importante en la historia de España y que en cierta medida los más jóvenes, como no lo hemos vivido y se está llegando incluso a olvidar. Don Jaime nació en San Sebastián en 1951 y es ingeniero agrónomo de formación. Desde joven ha estado involucrado en la política vasca y española, primero desde partidos como Unión de Centro Democrático o en el Partido Demócrata Popular y más recientemente en el Partido Popular. Formó parte del gobierno vasco, ha sido candidato al Endacari en numerosas ocasiones, diputado en el Congreso y en el Parlamento Europeo, así como ministro del Interior en el gobierno de Aznar, entre otros cargos. Como político vasco, su vida ha estado marcada por la acción de la banda terrorista ETA. Entre otras cosas, ha sufrido varios atentados fallidos contra su vida. Además, como ministro del Interior, ha llevado a cabo grandes e importantes políticas antiterroristas, entre las que se encuentran la gestión de la liberación de Ortega Lara o la creación de la ley de partidos, la cual estaba destinada a ilegalizar los partidos que atentasen contra el funcionamiento del sistema democrático. Cabe destacar que durante su etapa como ministro ha sido cuando mejor se ha desarrollado su política de solo la ley y todo el peso de la ley. Actualmente destaca la labor de don Jaime en la Fundación Neos, que se define como una alternativa cultural basada en valores cristianos frente al relativismo y la destrucción del orden social que amenaza a nuestra sociedad. Por favor, démosle un grande aplauso. Buenas tardes. Primero, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por vuestra presencia. Perdón porque he cambiado el horario, no para ver yo el partido de Brasil contra Serbia, pero porque yo mañana tengo un día muy pesado porque presentamos Neos el martes en Santiago y mañana hago un recorrido por Vigo, por Coruña y por Orense, ¿no? Pero por eso, perdón por la hora en la que los futboleros me lo agradeceréis, porque puede ser un buen partido el de esta noche, pero perdón por la hora de adelanto. Bueno, primero yo, ya que habéis hablado de un colegial, un excolegial, quiero decir que, claro, que Fernando Buesa siempre está en mi recuerdo. Fernando Buesa era un diputado alavés, socialista, no era muy socialista, era un hombre que tenía las ideas muy claras en la idea de España y en la defensa de la Constitución, y le mataron en mi etapa de ministro del Interior. Fue un atentado para mí muy duro, por varias razones. Una primera razón porque le conocía mucho y porque habíamos coincidido mucho en múltiples ocasiones, y sobre todo porque habíamos defendido en el tema de España las mismas ideas durante ya mucho tiempo. Pero evidentemente no pudimos. Yo recuerdo siempre, no lo digo en tono de reproche, simplemente para que veáis la dificultad del oficio de ministro del Interior. Yo recuerdo cuando fui a saludar a Natia, a su viuda, a su casa. Claro, lo primero que me dijo es: no le habéis defendido como debíais. Claro, yo siempre he partido de la idea de que las víctimas siempre tienen razón. Nunca se equivocan, y nunca puedes ni debes contradecir, porque la única verdad en el terrorismo es la víctima. Y evidentemente tenía razón. Es verdad que no le protegíamos las fuerzas y cuerpos del Estado en sentido amplio, es decir, la policía y la Guardia Civil. Él estaba vigilado por la Archancha, pero evidentemente, quieras o no, al final, pues yo tenía una responsabilidad siempre en todos y cada uno de los crímenes de ETA. Tuve 50 a lo largo de mis 4 años de ministro del Interior, y evidentemente además es muy doloroso pensar que además esta persona tenía las convicciones que tenía Fernando, ¿no? Al que aprovecho esta ocasión pues para rendirle no solo un recuerdo, sino mi cariño, mi homenaje por todo lo que hizo en la defensa de sus convicciones. No le mataron por casualidad. De todos los socialistas, yo creo que era el que con más claridad y con más ahínco defendía la idea de España, la defensa de la Constitución española. Era un hombre que se había significado por ello, ¿no? Bueno, dicho lo cual, lo que voy a tratar es más que charla, conferencia, yo voy a tratar de hacer una introducción de 20 minutos, 15 minutos no más, para que luego vosotros, con las preguntas,
guiéis el diálogo y el coloquio que mantendremos a continuación. Pero una consideración general, y si a lo mejor yo creo que en algunas cosas son obvias y no son obvias porque pues, no tenéis muchas veces la edad del conocimiento de lo que ha sucedido, en las preguntas o en las repreguntas evidentemente me pedís que reconsidere algunas afirmaciones que haga, ¿no? La primera cuestión para entender el fenómeno terrorista. El fenómeno terrorista en las sociedades occidentales normalmente es una amenaza. En Estados Unidos ha sido una amenaza. Las Torres Gemelas significaron una enorme conmoción mundial, pero siempre ha sido una amenaza. Los atentados en Gran Bretaña han sido una amenaza. Los atentados en París han sido una amenaza. En Berlín han sido una amenaza. El problema para España, y no lo digo hablando bien de España en ese terreno, es que no ha sido una amenaza. Ha sido determinante. El terrorismo ha determinado cuando mataba, mientras mataba, y ha determinado cuando ha dejado de matar, como a continuación explicaré. Pero la violencia en España, desde la transición democrática, ha determinado la política española. Y eso no habla bien de España, no habla bien de nosotros, porque la violencia puede ser una amenaza, pero no puede ser determinante. Pues bien, en la transición democrática española, ETA, mientras mataba y asesinaba, determinó la celeridad y la extrema urgencia con la que tuvimos que aprobar los estatutos de autonomía del País Vasco y de Cataluña. En aquel momento quiero decir que ETA, en los años 80, en el 78, en el 79, en el 80, en el 81, parecía que era una organización y un proyecto invencible. Yo en aquel momento era un jovencísimo diputado de la UCD, que estaba en el Parlamento Vasco, era el presidente de la UCD de Guipúzcoa, eran los años de plomo, y en aquel momento nuestra tragedia es que pensábamos que ETA ya había ganado. Era imposible poder frenar a ETA. Y entonces, los asesinatos de ETA en el año 80, recuerdo, 100, parecía que había que correr, había que construir con urgencia los estatutos de autonomía, es decir, dar el poder al Partido Nacionalista Vasco en el País Vasco y dar el poder a Convergencia y Unió, es decir, el Partido Nacionalista supuestamente moderado en Cataluña. Y cuando se les dio el poder a los nacionalistas vasco y catalán en el País Vasco y Cataluña, no supimos exigir una lealtad recíproca. Pero eso es fácil decirlo a toro pasado. Cuando tú trasladas todo el poder prácticamente al País Vasco y Cataluña, estoy hablando del año 79-80, probablemente una exigencia tenía que haber sido por nuestra parte, por parte en aquel momento del partido en el que yo estaba, UCD, y por parte de los demás partidos, una exigencia de lealtad con España. Os damos el poder, pero os exigimos lealtad con España. No se supo hacer, no se supo formular, y algunos, yo en mi caso no pequé de eso, pensaron que el poder iba a cambiar el movimiento nacionalista. Es decir, los nacionalistas con el poder se iban a moderar, iban a abandonar sus reivindicaciones. Error, inmenso error, porque es evidente que el nacionalismo fundamentalmente, que se fundamenta en la insatisfacción, es un puente unidireccional que hace que de sociedades tradicionales, conservadoras, incluso religiosas, se pase a sociedades en la izquierda, en la extrema izquierda, y evidentemente sin ningún tipo de referencia religiosa. Y eso significa que el nacionalismo, para el nacionalismo, el poder, la autonomía, es un trampolín, simplemente es un tramo, porque luego vienen otros
otras reivindicaciones, singularmente la formulación de la autodeterminación, es decir, el derecho unilateral a separarse del resto como si fuese un derecho. Y eso es exactamente lo que ha sido la trayectoria de ese movimiento nacionalista. Es evidente que la violencia terrorista, para confirmar ese concepto determinante en España, determinó el final del gobierno del PP con el atentado del 11M, el 2004, que no entraré en la autoría o no autoría. Fue un atentado para cambiar el rumbo de España. España esencialmente había adquirido desde su condición peninsular una clave en la relación transatlántica. Solo Gran Bretaña era algo así como el aliado fiel de los Estados Unidos y permanente, ¿no? Marruecos en el norte de África. Y el gobierno en el que yo estaba, ya en el Partido Popular, quiso estar en la vanguardia de la relación con los Estados Unidos, ¿no? Y es evidente que aquel atentado del 11M cambió el rumbo de España. Porque fundamentalmente ese atentado yo creo que estuvo liderado, dirigido, planificado desde una visión geoestratégica para decir que España no podía seguir por ese rumbo. No fue un atentado islamista, sino que tenía que cambiar de rumbo y de dirección. Quiero decir que la violencia terrorista fundamentalmente ha sido determinante en España y luego veremos cómo lo está haciendo en la política nacional. Pero volviendo al terrorismo y a la naturaleza de un grupo terrorista, lo primero que hay que preguntarse es cuál es su naturaleza. Y ETA no solo es una organización terrorista. ETA sobre todo es un proyecto cultural, social, que busca la destrucción de un orden social, y evidentemente España. Pero lo que esencialmente busca ETA, buscaba y busca, porque ETA existe, ETA no ha sido derrotada. Eso es lo que los españoles hemos repetido. Pero es que ETA no solo es una organización, no solo era una organización terrorista, sobre todo era un proyecto político, social y cultural que buscaba y busca la destrucción de un orden social por otro orden social y evidentemente de paso la destrucción de España. Nació para destruir España y su orden social. Y nació para alcanzar el poder y evidentemente también de paso sustituir al Partido Nacionalista Vasco del gobierno vasco en segunda instancia. Por eso ese proyecto es un proyecto contracultural que además está ganando la batalla en el País Vasco. Y si no hay ningún cambio ni ninguna modificación, puede gobernar el País Vasco el año 2024 asociado a los partidos de la izquierda, reemplazando al Partido Nacionalista Vasco. Lo que sucede es que ETA, a partir de un momento determinado, yo lo sitúo en el año 97, fecha en la que yo soy ministro del Interior, pero fechas en las que se producen dos acontecimientos que tienen una enorme repercusión en España. Uno es la liberación de un funcionario de prisiones, Ortega Lara. Ortega Lara estaba en un zulo en Mondragón y había sido secuestrado no en mi etapa, sino en la etapa anterior, en la etapa socialista. No fue un secuestro, fue un chantaje al Estado. No buscaban dinero, como normalmente buscaban con los secuestros a empresarios que se produjeron en el País Vasco y en Navarra. No, era un chantaje al Estado. Ellos necesitaban un fracaso del Estado, un cambio en una política de presos penitenciaria, para luego seguir avanzando en sus objetivos políticos. Lo que sucede es que la Guardia Civil tuvo un gran éxito y el 30 de junio, 1 de julio, aquella noche, liberó a Ortega Lara. Y entonces ETA decidió una cruel venganza. Y por si no lo sabéis, como decíais al principio, lo recuerdo, decidió matar a un concejal del PP, Miguel Ángel Blanco, de mi partido, de Ermua, y lo que hizo fue no un secuestro,
sino fue un asesinato a cámara lenta. Dio un plazo de 2 días para que cambiáramos la política penitenciaria, sabiendo que era un crimen, porque sabíamos que en 2 días el comando que tenía a Miguel Ángel Blanco secuestrado no tenía relaciones con el exterior, no hablaba ya con la organización. Cuando alguien secuestra a alguien, es evidente que ese comando pierde incluso la relación con su propia organización, con lo cual es evidente, desde el primer momento lo sabíamos, iban a asesinar a Miguel Ángel Blanco, cosa que hicieron el día 12 de julio de 1997. Quiere yo decir que a partir de ese momento se produce tal conmoción que ETA es consciente que tiene que cambiar de estrategia, pero no de proyecto, no de proyecto de ruptura, pero sí de estrategia. Y fundamentalmente entonces transforma el crimen en mentira. El crimen, el asesinato, es la peor de las mentiras, es la más cruel. Pero ETA se dio cuenta que ya no podía seguir matando, y entonces se va acercando a la fuerza de la mentira. Y entonces eso lo hace a través de un conjunto de treguas sucesivas, que yo califiqué en su momento treguas trampa, a través de las cuales ellos estaban ya adaptándose a una nueva situación. Por eso llega la tregua trampa del año 98, el 17 de septiembre del 98, es la primera tregua que pacta, porque siempre hay alguien que pacta la tregua con el Partido Nacionalista Vasco. El 2004 pacta una segunda tregua, la pacta con Esquerra Republicana de Cataluña. El pacto de Perpiñán es el elemento esencial, en donde ETA se compromete a no matar en Cataluña, pero exige a Esquerra Republicana de Cataluña que entre ya en un proyecto de ruptura, es decir, en la dirección de la autodeterminación, hecho que también había hecho con el Partido Nacionalista Vasco en el año 98. Y finalmente llega la última tregua, que es la tregua definitiva, que la pacta ni más ni menos con el presidente del gobierno de España, que es José Luis Rodríguez Zapatero, y pacta una tregua que en el fondo es la apertura en España de lo que yo creo que se mal llama un proceso de paz. Un proceso de paz significa esencialmente, y luego también profundizaré en esa idea, una contrapartida. Paz por poder para los terroristas. Lo hemos visto en Colombia. En Colombia hicieron un proceso de paz que firmaron en Santiago y, sin duda, dejaron de matar. Fue un proceso abierto, es decir, no opaco, y la contrapartida fue que los terroristas, los grupos terroristas, al final gobernarían Colombia. Hoy, ¿quién gobierna? Petro. ¿De dónde viene Petro? De las guerrillas colombianas. ¿Y qué pacta con Zapatero en un acuerdo marco? ETA va dejando de matar y hay un cambio profundo y total del conjunto de la sociedad española en sus cimientos más profundos, en un orden social. Y exactamente eso es lo que estamos viviendo. Entonces, a diferencia del crimen, el crimen cuando uno mata no necesita mentir. Es la mentira más cruel, pero no necesita mentir. Pero cuando tú haces de la mentira tu razón de ser y se instala un proyecto asentado en la mentira, que es el que estamos viviendo en España, tú tienes que mentir todos los días, todos los meses, todos los hitos de un proceso que se ha puesto en marcha en España, en mi opinión, desde el 2004. Entonces necesitas mentir, necesitas decir, por ejemplo, que los españoles, que habíamos derrotado a ETA. No, se ha negociado con ETA. Y se ha negociado un proceso. Y es un proceso que está dando todavía consecuencias y efectos. Y lo que sucede es que eso significa que la mentira prevalece sobre la verdad de lo que ha pasado. Pero el problema que muchas veces tenemos algunos, sobre todo en mi caso, porque yo esto lo he contado desde hace 15 años, desde el año casi 2005, ¿no?
Y entonces lo que sucede es que, sin embargo, es más cómodo pensar que sí que hemos derrotado a ETA. Es más confortable no aceptar que lo que se ha producido es un proceso de negociación, un proyecto de paz con mediadores internacionales, que es exactamente lo que hemos vivido en España desde el año 2004. ¿En qué consiste un proceso mal llamado de paz? Pues a mí me lo ofrecieron en el año 97 cuando era ministro, y que consistía sustancialmente en lo siguiente, tal y como me lo dijo el principal experto en procesos de resolución de conflictos, es decir, de este tipo de procesos, que era un americano-irlandés o un irlandés-americano, el señor Mitchell, ¿no? Me lo explicó de la siguiente manera. Mira, esto es lo siguiente: dos montañeros al pie de un muro, el muro es el muro de la paz, para entendernos, que todo el día se agrede, incluso se matan. El proceso consiste en lo siguiente: que uno que está fuera de ese debate, un mediador internacional, lo que le dices al primer montañero: tú pon el pie izquierdo en esta piedra del muro, el pie derecho en esta otra, la mano izquierda en este lugar, la mano derecha en otro lugar, y quédate quieto, haz un movimiento y quédate quieto. Y se acercará al segundo montañero y le dirá lo mismo: coloca el pie en este lugar, la mano en este otro lugar y quédate quieto. Y él me dijo que en 3 o 4 movimientos, sin explicación, sin lógica, alcanzarían el muro de la paz. Y entonces yo le pregunté: pero yo en el muro de la paz, además de con la paz, ¿con qué me encuentro? ¿Me encuentro con España o con la autodeterminación de los pueblos de España? Y él me contestó textualmente: no tiene respuesta su pregunta. Los procesos empiezan por la paz y no sabes cómo terminan. Entonces le dije: ha sido un placer haberle conocido, porque yo no quería llevar a España a una situación en la que yo no supiese el final del proceso. Yo podía haber aceptado que habría que buscar fórmulas en la política penitenciaria, había que haber resuelto los problemas de los familiares de ETA, pero al final yo me iba a encontrar con España. Pero yo no podía aceptar que al final me podía encontrar con algo próximo a la autodeterminación. En definitiva, la mentira es que no hemos derrotado a ETA, no, hemos pactado con ETA un proceso. La mentira ha sido no aceptar que esto ha sido un proceso. Si tú preguntas ¿qué tiene que ver la expulsión de tráfico de Navarra?, te dirán: no, es el cumplimiento de la ley, es el cumplimiento de las competencias estatutarias. Si tú dices ¿qué tiene que ver con la liberación de aquel que secuestró a Ortega Lara, Bolinaga?, nada, eso ha sido un cumplimiento estricto de la política penitenciaria. Si tú preguntas qué tiene que ver la aprobación de Bildu en todos y cada uno de los presupuestos en los últimos años, no tiene nada que ver, es una transacción que nosotros lo hacemos desde el gobierno porque el PP no quiere aprobar los presupuestos. Es decir, la mentira se hace proyecto. Y esencialmente esa es la situación en la que estamos viviendo en España. Ahora, lo que se ha producido en ese proceso es una inflexión, es decir, un punto y aparte. Ya han resuelto las políticas de los penitenciarias, de los presos de ETA y de los que dieron el golpe de mano en Barcelona en la década del 2010. Por eso se modifica lo que significa esencialmente el delito de sedición. Y ya veremos, no parece tan fácil de malversación. Pero ya está resuelta la política penitenciaria. En el País Vasco lo resolvieron dando las competencias, estaban los estatutos al gobierno vasco. Y evidentemente acompañados de un proceso masivo de aproximaciones sucesivas. ¿Y eso qué significa? Que ya han conseguido resolver este apartado, esta fase. La política penitenciaria de ETA ya está resuelta.
la política penitenciaria de los que se rebelaron, de los sediciosos de Cataluña, está resuelta. ¿Eso qué significa? Que se abre otra etapa. ¿Cuál es esa otra etapa? Ya directamente la que conlleva estudiar las reivindicaciones de los nacionalistas alrededor de la autodeterminación. Y es evidente que no van a repetir de momento lo que hicieron en el proceso de Cataluña, es decir, la brutal agresión con la Constitución para buscar el derecho unilateral de secesión. No, pero ya tienen un modelo, que es el modelo de Quebec. El modelo de Quebec en Canadá, que fracasó para los independentistas, pero fue una ley de claridad nacional canadiense, que significó algo así a la autodeterminación, pero a través de una ley nacional de Canadá. Y ahora lo que van a tratar es de aproximarse a la autodeterminación por aproximaciones sucesivas. Probablemente primero de lo que se trata es de legitimar algún tipo de consulta. Dirán, no, esto no es un derecho unilateral a la secesión. Es verdad, pero se van a aproximar. A través de, ¿por qué no se votan los acuerdos políticos al que lleguemos, los acuerdos los catalanes? Ese modelo ya está inventado, es el modelo de Quebec. Las aproximaciones sucesivas al derecho de autodeterminación, y hecho que ha estudiado muchas veces el Partido Nacionalista Vasco y evidentemente también, en este caso, Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, esa es un poco la realidad del presente. El crimen ha sido sustituido por una mentira que se ha hecho proyecto. Evidentemente es un panorama difícil, complicado, porque al final lo que ha dado lugar, siguiendo la estela del nacionalismo, es a que se ha hecho como frentes populares en los gobiernos de España. En 2018 hubo una moción de censura contra Rajoy. Gürtel fue una mentira, no era Gürtel, no era una frase de una sentencia que luego ha sido revocada por el propio tribunal. No, es que llegó el hito de que una asociación entre las izquierdas, es decir, PSOE, Podemos, Compromís, Esquerra Republicana, PNV, Bildu, ETA, se tenía que hacer realidad. Digo ETA Bildu por una razón, porque Bildu no existe. Herri Batasuna nunca ha existido, Batasuna no ha existido, Euskal Herritarrok nunca ha existido, solo ha existido ETA, como proyecto. Lo que pasa es que para entablar un proceso de paz había que hacer un relato basado en la mentira de que Bildu se había rebelado contra ETA, para poder hacer un acuerdo con Bildu en los presupuestos y en tantos y tantos ámbitos de la sociedad política española, ¿no? Bildu no existe, existe ETA. No hay herederos de ETA, es ETA, que ha mantenido su proyecto y sin embargo ha cambiado de estrategia. Quiere conseguir los mismos objetivos de la ruptura, pero sin matar. Y a mí me parece muy bien, pero el hecho de que el crimen sea la peor expresión del mal no significa que la mentira esté legitimada como mal menor. La mentira es perversa, es dañina y de consecuencias difíciles e incalculables para el conjunto de una sociedad como la nuestra. Bueno, eso es básicamente mi introducción. He dicho que iba a ser relativamente breve, pero ya a partir de ese momento, si sigo, estoy desdiciéndome y me estoy contradiciendo, con lo cual a partir de ese momento estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacerme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Jaime. Para empezar el turno de preguntas, me gustaría preguntarle, y así abrir un poco para que os animéis a preguntar, ¿qué papel cree usted que ha jugado la educación en España para ir olvidando todo lo que ha sido ETA y olvidemos a todos los muertos y todo el proceso? ¿Y qué se puede hacer para revertir esta situación en la educación? Porque al final somos los jóvenes los que menos ideas tenemos de todo este proceso que usted nos ha contado y ¿qué soluciones ve usted para solucionar este problema? Muchas gracias. Bueno, es verdad que, para empezar, la transferencia de la educación que se hizo a lo largo de estos años en la democracia es un error. Es decir, la educación no puede ser transferida como se ha transferido, pero
no, el problema no está en la educación reglada, es decir, en los libros de texto. Cuando yo estaba estudiando en mi colegio de San Sebastián, marianistas de San Sebastián, terminé el año 68, yo tenía 2 compañeros de colegio, uno mayor que yo, otro 2 años mayor que yo. El que tenía 2 años mayor que yo había matado al primer guardia civil, Pardines, en Legorreta, el año 68. Asesinó a un compañero mío de colegio, con el que algunas veces jugábamos a pelota a mano en San Sebastián. 1 año mayor que yo era Eduardo Moreno Vergareche, fundó ETA político-militar. Probablemente fue asesinado, por la propia ETA cuando quiso sumarse al movimiento de reinserción, de arrepentimiento, y fue asesinado por la propia ETA, ¿no? Bueno, estos chicos estudiaban como yo en un colegio católico, y estudiamos una asignatura, vosotros no sabéis lo que es eso, pero nosotros tenemos una asignatura en aquellos años que ya, Formación del Espíritu Nacional de España, FEN. Vuestros padres lo sabrán. Y yo siempre pensé, bueno, el único que ha entendido algo de lo que estudiábamos en esa asignatura, que era una asignatura María, era yo, porque los otros dos no habían entendido nada. Es decir, que el problema no eran los libros, no son los libros, son las modas dominantes que se instalan en una sociedad determinada. En aquel momento se produjo una cuestión muy grave en el País Vasco, que se dejó de creer. Es decir, se cambiaron las conciencias individuales de muchos vascos, de los vascos de mi generación. Dejaron de creer. Y los sacerdotes dejaron de ser sacerdotes. Hubo una secularización de sacerdotes brutal en los años 70 en el País Vasco. No fueron los libros, fue un ambiente que se genera, que se gesta en el País Vasco. Es verdad que es al final de la etapa de Franco, pero es verdad que hay una acumulación de derrotas, de guerras, a lo largo del siglo XIX, a lo largo del siglo XX, y al final explota a través de un proyecto de ruptura de un orden social. Entonces no es un problema de que adquieren de pronto los vascos una conciencia nacional, no, lo que hay es una crisis de conciencias individuales. Fundamentalmente dejan de creer, se pierde la fe, y las prácticas religiosas en el País Vasco y Cataluña pues está, sin duda, en el peor de los rankings del conjunto de España, ¿no? Eso es una cuestión cultural que se produce en determinadas circunstancias y en determinados momentos, y en el País Vasco se produce con tal brutalidad que surge un proyecto de ruptura, un proyecto contracultural contra una civilización que es ETA. Vuestro nombre, de dónde venís y lo que estudiáis. Bueno, buena ciudad, ¿eh? Y quería preguntar, me acaba de decir, bueno, acabo de entender, que ETA nace con la intención de esa ruptura cultural establecida en España. ¿Y usted piensa que la excusa de unir las 7 provincias del País Vasco es una excusa más como para justificarse lo que hacen? ¿O de verdad tiene como... No, yo creo que ETA, que nace formalmente en el año 56, mucho antes de la democracia española, fundamentalmente lo que se va instalando es una nueva religión en las conciencias de muchos vascos, que es la nueva nación. Y esa nueva religión sustituye a la otra, a la de siempre, a la religión católica. Y entonces lo que se va produciendo, lógicamente, es un objetivo que casi se convierte en una nueva religión, crear una nueva nación, con las 4 provincias, 3 las vascas, la Navarra, y las otras 3 del otro lado de la frontera. Pero yo sí creo que la nación, en un momento determinado, tener una nueva nación, se convierte casi en un dogma de fe, ¿no? El otro día, el que había sido obispo de San Sebastián hasta hace poco tiempo, ahora es obispo de Alicante, José Ignacio Munilla, contó una anécdota graciosa. Munilla decía que él ha tenido que hacer
ha tenido que traer a sacerdotes, de monjes, y ha abierto un monasterio no de piedra como los clásicos monasterios, en un piso en Mondragón. Y en ese piso ha llevado pues a uno que venía del Zaire, el otro venía de Afganistán, el otro venía pues de África, de Asia, de muchos países, ¿no? Y uno de esos monjes, tuvo un día paseo en unos caseríos de Mondragón, y unos caseros de mi edad, es decir, de los años 50, les preguntó uno de esos monjes, que no sé de qué nacionalidad era: oye, ¿vosotros sois católicos? Y entonces nosotros somos vascos, por supuesto somos católicos. Y 2 semanas después bajó ya al pueblo de Mondragón, Arrasate, y estaba haciendo patinete, o estas cosas tan peligrosas donde te puedes romper la pierna con mucha facilidad, y le hace la misma pregunta, pero a un chico de la actual generación: oye, ¿vosotros sois católicos? Y entonces dijo: nosotros solo somos vascos. Las dos respuestas son contradictorias, ¿no? La generación, somos vascos, ¿cómo no vamos a ser católicos? Y la segunda respuesta, nosotros solo somos vascos. Bueno, eso explica, algunas veces, algunos dicen equivocadamente que ETA nació en la sacristía, porque hubo sacerdotes que... Hombre, otro buen sitio también. Quería preguntarle cómo considera que fue mayor su servicio a España, si como ministro o como... No, vamos a, yo creo que mi etapa más dura, pero más apasionante de toda mi vida fueron los 5 años como ministro del Interior. Y además tuve la ventaja de que me fui para presentarme en unas elecciones al País Vasco. No me echó el presidente. Al presidente Aznar me dijo que él estaba en desacuerdo con mi decisión. Pero es que a mí me habían matado a 7 concejales del PP vasco por defender la política que nosotros llevamos adelante, ¿no? Entonces nosotros hicimos una política muy sencilla, que era la única que no se había aplicado en España. En la transición, yo fui de la UCD, no hubo política antiterrorista, se estaba a la defensiva. Los socialistas, que dieron mucho ánimo y moral a las fuerzas de seguridad del Estado, después de la etapa nuestra, y tuvieron éxitos policiales importantes, pero hicieron una política que yo diría que es palo y zanahoria. Es decir, lo mismo favorecieron el GAL, un grupo paramilitar, para advertir a los franceses o a los de ETA en Francia que no podían estar tranquilos, y lo mismo negociaban con ellos. Entonces, faltaba una política por explorar en España, que es la ley, solo la ley, toda la ley, pero nada más que la ley, que es la que nosotros tratamos de instalar y que dio sus resultados, porque desde luego obligó a que ETA replanteara su estrategia. No derrotamos a ETA, pero sí le obligamos, sobre todo por la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, la Guardia Civil en Francia y el Cuerpo Nacional de Policía con la justicia, desarticulando lo que no eran comandos, pero que eran más ETA que los comandos. Porque una organización de estas características tiene a los pistoleros que matan, pero luego tiene una estructura financiera, política y social. Y el Cuerpo Nacional de Policía tuvo la capacidad, con la Audiencia Nacional, con los jueces, de desarticular ese movimiento. Entonces, esa política, al final, lo que pasa es que terminó el 2004, porque se transformó en el proceso mal llamado de paz, el actual, el que está todos los días actuando. Pero por eso esa etapa de ministro para mí fue la que yo creo que traté de hacer lo mejor que pudo las cosas.
Luego me fui al Parlamento Europeo y estuve 10 años y para mí ha sido una experiencia apasionante donde me he dado cuenta también de la crisis de Europa, de la crisis de la Unión. Y vosotros que estáis en una generación como la que tenéis que entender la dificultad del momento histórico en el que vivís. Es decir, yo soy una persona que nace el año 51, es decir, 6 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, 12 años después del final de la Guerra Española. ¿Y eso qué significaba? Que nosotros, mi generación, habría una nueva etapa. Era el comienzo de una nueva etapa. No necesitamos diagnóstico. Las guerras ya habían hecho el diagnóstico. Había que evitar que se reprodujeran, tanto a nivel europeo y a nivel español. Por eso es el proyecto de la transición, por eso es la reconciliación, y en Europa por eso es la unión, para evitar que franceses y alemanes no volviesen a las andadas. El problema de vuestra generación, y no es vuestra culpa, es que no sabemos, ni vosotros ni nosotros, en qué etapa de la historia vivimos. Pero todo pinta que es el final de una etapa, porque la historia es cíclica. Y cada 80, 90 o 100 años se producen traumatismos que marcan definitivamente el final de una etapa, ¿no? Por eso hoy en Estados Unidos el riesgo es la polarización que existe. Nunca había estado desde la Segunda Guerra Mundial tan polarizados los Estados Unidos como están hoy. Y en América Latina, en América Española, transitan a las dictaduras de izquierda, como se ven todas las elecciones que se están produciendo. Y Europa transita hacia la nada. Y eso significa que por eso Putin ataca de una manera injusta y brutal a Ucrania, en el corazón de Europa, porque intuyen una decadencia de una cultura que se ha transformado en una cultura de fin de semana. Lo único que nos importa es el fin de semana y las vacaciones. Y el dinero se ha convertido en nuestro referente sólido por excelencia, ¿no? Entonces, eso es una decadencia de una sociedad que está impulsada por la comodidad y por la falta de referencias permanentes. Concluyo diciéndote que mi experiencia europea fue muy apasionante, pero es evidente que yo allí hice un esfuerzo para que mi grupo, yo era vicepresidente del primer Grupo Popular Europeo, entendiese la necesidad de un observatorio de valores. Es decir, lo que no hablamos nunca. Y por eso explica mi tercera fase, que es la que no tengo poder, pero en la que yo creo que ahora estoy tratando de volcarme. Es decir, esto es una crisis de civilización. Y esto exige rearmar, fortalecer lo que son los fundamentos. El problema no son los impuestos. Los impuestos te pueden molestar más o menos. Y el IRPF que tenga un punto o 2 puntos por encima o por debajo puede ser importante. Pero ese no es el debate. El debate hoy es, en mi opinión, una crisis de fundamentos. Y esta es la última parte. Entonces, como siempre digo, lo último tiene que ser lo más apasionante, es lo más apasionante. Ahora, en términos objetivos, donde yo volqué toda mi energía, mi esfuerzo, fueron mis 4 años en el País Vasco. Otro día, con otra persona que es de Fuenterrabía, que se llama Unai Emery, entrenador. Hoy ha dejado el Villarreal, pero estaba en el Paris Saint-Germain y coincidí con él en París y no tengo que decir lo que pensaba, pero desde luego estuvo muy cariñoso con los años que yo había estado en el gobierno del PP, cosa que no me pasa con muchos ondarrapitarras ni con muchos guipuzcoanos, porque evidentemente yo soy también para ellos, para muchos de ellos, una expresión casi del malo, del demonio, del diablo, por haber hecho una determinada política en ese sentido en mi tierra. También es una ciudad peor, pero bueno, razonablemente. ¿Está de acuerdo con lo que dijo Arzayus de que unos agitaban el local y otros recogían las nueces? Absolutamente. No solo dijo Arzayus, hay un libro, creo que de una periodista, Isabel San Sebastián, en la que expresaba: unos agitan el árbol, otros recogen las nueces, ¿no? Y es evidente, lo he dicho al principio, ¿no? Yo creo que la autonomía es buena, pero la celeridad con la que hicimos ese proceso, eso recogió el poder el Partido Nacionalista Vasco. Y es que en aquel momento no se podía aguantar la situación que vivíamos en Getxo, en Neguri,
Tamarises, aquellos atardeceres que yo iba y me reunía con algunos empresarios, daba miedo solo ir. En los años 80, 79, 81, cuando estaba ya muy implantado el mal llamado impuesto revolucionario, es decir, el chantaje, aquello era una situación imposible. Claro, la única fórmula que nosotros creímos, yo era un crío, pero yo fui el último delegado de la UCD en el País Vasco, tenía 31 años, pero el gobierno quiso siempre acelerar los procesos autonómicos, porque es que era insoportable, era insufrible, era una sociedad que estaba traumatizada por la violencia, pero el poder lo recogió el Partido Nacionalista Vasco, sin duda. En el movimiento nacionalista solo hay dos, no hay más. PNV, que es el Partido Nacionalista tradicional, que ha perdido la batalla cultural, que ya no defiende la familia, ni en Europa defienden posiciones parecidas a los que queremos algunos defender, como neos, vota con la izquierda en salud reproductiva, en familia, en aborto, en eutanasia, todo eso. Y ETA. ETA, como antes, Bildu no existe, Euskal Herritarrok no existe, no existe ETA, que es el proyecto de ruptura, y convencidos de que el PNV nunca iba a romper España, que iban a vivir mejor, que iban a tener más poder, pero no iban a romper España, no iban a romper un orden social, porque en parte formaban parte de él. Y eso es evidente lo que yo creo que ha sucedido. José María, soy de Huesca. Quería preguntarle, desde su punto de vista personal, hasta qué punto le parece legítimo que se esté normalizando el hecho de escuchar noticias como los presupuestos del Estado, las cuentas públicas dependan de Juan Otegui, por eso perteneciente de la banda terrorista ETA, o que el ministro del Interior, que es algo que ocupó usted, sistemáticamente acerque presos al País Vasco y, digamos, permita los homenajes a las personas. A mí no me escandaliza nada porque yo he hecho ya el diagnóstico de lo que sucede. Es decir, esto es un proceso. Los que gobiernan... Podemos no existe. No existe un gobierno de coalición. Existe un proceso en el gobierno. Nos gobierna un proceso. No nos gobierna un gobierno, no nos gobierna una coalición. Y en ese proceso, ¿quiénes son los padres del proceso? Zapatero y ETA. Hoy, ¿quiénes son los padres del proceso? Sánchez, ETA y Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, ETA y Esquerra cogobiernan en la sombra. Lo que pasa es que no se van a conformar con gobernar en la sombra, y en Cataluña ya lo han conseguido. Hoy el presidente de la Generalitat es de Esquerra, pero se han cargado ya a su socio de gobierno. Por casualidad no, porque este proceso lleva a frentes populares de las izquierdas en el País Vasco, Cataluña y en España. En España ya lo hay, en Cataluña está a punto. Cataluña va a ser gobernada por Esquerra Republicana de Cataluña, PSC y Común Podemos. Eso ya está determinado. Lo que pasa es que no sé los porcentajes que las elecciones locales van a dar a unos y a otros y quién va a alcanzar con claridad el poder. Pero Esquerra va a ser el que preside la Generalitat. Y en el País Vasco. Entonces, pues es irremediable que el fin sea que se ponga el nacionalismo tanto en Cataluña como en el País Vasco. Bueno, yo creo que ya está. Es decir, en el País Vasco el gobierno, si las cosas no cambian en España, es que gobierne ETA con el PSOE y con Podemos. Navarra, lo hemos visto en la transferencia de tráfico, ya no es vanguardia de España, es vanguardia de ETA. Porque además en el ámbito cultural ya ETA ha ganado al PNV en el País Vasco. Y entonces lo que se va a producir es, si solo dependiese del País Vasco y Cataluña, es seguro que lo que he dicho va a ser un dogma, una referencia, un hecho. Ahora, ¿habrá reacción en España en el conjunto? ¿Habrá una alternativa? Hoy yo no soy optimista, porque los partidos de la alternativa están más en ganarse unos a otros que en hacer la alternativa. El PP parece que lo que no puede es aceptar que se entiendan con Vox.
Y evidentemente al final lo que hay es una competencia, pero no hay un proyecto alternativo. Yo creo que hoy ganaría en España un proyecto alternativo, y eso cambiaría las dinámicas en el País Vasco y en Cataluña. No tendría tan fácil la victoria ETA en el 2024, y evidentemente yo creo que en Cataluña tendrá que surgir, hay mucho votante que responde a la idea de España y a la idea de un orden social determinada, pero eso hace falta una alternativa política. Probablemente que acepte que ya la alternativa es plural, tienen que ser varios, no solo es el PP, que éramos en el año 96, o la UCD, el año 76. Pero como yo no estoy en la política, ni estoy en los partidos, yo estoy en el debate cultural, no me atrevo a decir cómo van a responder. Yo creo que están acelerando la destrucción de un orden social, la ley trans, la ley de bienestar animal, la ley de eutanasia, la ampliación del aborto. Si es que es todos los días, todos los días. Nos recuerda que ese es el debate más difícil que tenemos delante de nosotros, que están reemplazando un orden social por otro, que no son los impuestos, que es un orden social que tratan de destruir. Cuando lleven todo el acuerdo legislativo, cuando haya 30 leyes, unas de género, otras de maltrato animal, dirán, esto ya es irreversible, no hay gobierno que lo cambie. Entonces se producirá un acostumbramiento a lo que significa ese nuevo marco legislativo. Incluso los que digamos que estamos en contra, pues podremos ser perseguidos. Ese es el debate, es un debate cultural, es un debate de fundamentos. Ese es el debate principal que tiene España. ¿Y hay quién es el capitán general en la destrucción de esos debates? ETA. Porque Esquerra es el ayudante. ¿Por qué? Porque ETA fue la única organización que mató mientras hacíamos la transición los españoles. ETA no aceptó, como el Grapo, pero el Grapo era mucho más marginal. Pero ETA no aceptó la reconciliación, ni la convivencia, ni el sentido profundo de la transición española. Ahora, en la ruptura, ellos son capitán general. ¿Qué es lo que sucede en el Parlamento? Que ETA es mucho más protagonista que el PNV en el Parlamento. Mucho más protagonista. Porque es el capitán general de la ruptura, que es de alguna manera el proyecto que está cogobernando España. Quizá por ahí. Bueno, la última pregunta. No sé, quizás exactamente que tenemos que dejar abajo. No. O Sí, vamos, si usted quiere más. No, 5 minutos más Vale, y terminamos. pues, la última pregunta. Pues eso es lo de... Vamos a ver. Nosotros lo hicimos, pero al final de un proceso. Es decir, nosotros si hubiésemos ilegalizado a Batasuna el año 96, hubiéramos incendiado el País Vasco. Pero cuando uno tiene un proyecto y un proceso y se van ilegalizando de acuerdo con la justicia, estructura tras estructura, tú al final ilegalizas Batasuna y lo hicimos y no pasó nada. Pero tú no puedes arrancar con una medida, voy a ilegalizar un partido. No. Ahora no es la solución, en mi opinión, ahora es la alternativa, la solución. Pero no, y esa alternativa lo que tiene es que plantearse un debate muy serio, muy sostenido durante tiempo, para que ese gobierno responda a esa alternativa cultural y política. Ahora, si me dices, ahora tú ilegalizarías, no, yo no lo hice en el 96. Fuimos dando pasos sucesivos. Cerramos un periódico, de acuerdo con la justicia, cuando se comprobó que era parte de ETA, que eran más ETA que los propios miembros del comando, y se abrió un proceso. ¿Y cómo culminó? Con una ley de partidos, y de esa ley de partidos luego se llegó a la ilegalización de Batasuna, instada por el gobierno, no comunicada al Partido Socialista, pero que al final apoyó. Pero fue la justicia la que comenzó el proceso de ilegalización.
Pero eso es el final de un proceso. En política uno no tiene que ser un oportunista, pero tiene que tener sentido de la oportunidad. Tiene que entender que para tomar medidas antes tienes que haber abierto un proyecto o un proceso. Y al final lo culminas con una medida de esas características. Pero tú ahora no podrías, la alternativa no podría comenzar, en mi opinión, ilegalizando a los partidos independentistas ni nacionalistas. Ahora hay que prestigiar una alternativa. Y que tiene que ser, y eso es lo que yo no veo, pero quiero decir, ese es el camino. Y sí, la última pregunta. Bueno, es que, vamos a ver, cuando se hace eso del 2004, las conversaciones del PSOE con ETA lo hacen antes que la firma del Acuerdo por las Libertades contra el Terrorismo con nosotros, que lo firmamos en el 2001. Pero antes ya han comenzado las conversaciones, en la idea de que son aliados potenciales, las izquierdas, el PSOE y ETA. Lo que pasa es que luego han sido aliados reales. Pero eso es un proceso. Eso es un proceso, por eso ahora, lógicamente, lo único que hacen es mentir. Como antes he dicho, la mentira se ha hecho proyecto, ¿no? Entonces, ellos saben que están siguiendo una dirección, un proceso pactado el 2004. Entonces dices, ¿tienen problemas de conciencia? No, cuando en la vida tú mientes 35 veces, la número 36 no. El problema es que muchos españoles muchas veces no quieren entender lo que tenemos delante de nosotros. Y se sorprende, ¿cómo es posible que ahora pactan lo de Navarra? Porque es la lógica implacable del proceso. ¿Por qué pactan ahora de pronto la modificación del delito de sedición? Porque es parte del proceso. Todo es lógico, lo que pasa que el problema que tenemos los españoles es que ha habido tantos silencios, ha habido tanto mirar para otro lado, que al final nos hemos quedado 2 o 3 o 1, porque me he quedado solo. Por cosa que no me importa, pero lo que siento es que todavía muchos españoles se sorprendan de que se producen estos acuerdos, porque no han diagnosticado el problema. Entonces, cuando tú no diagnosticas un problema en la vida, te sorprendes. Claro, los que hemos diagnosticado este proceso desde el 2004 no nos sorprendemos, no tienen límites, ni tendrán límites. Y el final de la legislatura va a ser abrupta, porque tienen que acelerar, en la medida que puedan, que no les haga perder las elecciones, este proceso que he definido, en donde de lo que se trata es que unos han dejado de matar y otros han decidido transformar la sociedad de arriba abajo, la sociedad española. Muy bien, pues ahora que gane, no sé qué preferís, pero bueno, que haya un buen partido, los que vean el partido.